Nos encontramos de este lado del estudio, martes de mesas de análisis. Hoy el tema que vamos a analizar, la importancia de la lengua de señas en las dependencias estatales. Esto surge a raíz de una denuncia que alguien del auditorio, como usted que nos está viendo y escuchando, hizo por un caso que en específico se originó en la Fiscalía General del Estado por la falta de intérpretes y todo lo que implica justamente no contar con personal capacitado, funcionarios capacitados, y para ello doy la bienvenida. Hemos invitado para platicar sobre este tema al licenciado Norberto Ábalos Rodríguez. Es intérprete de lenguas de señas mexicanas. Él ha cursado más de 30 cursos, talleres nacionales e internacionales de especialización sobre lengua de señas, interpretación y traducción. Es además presidente de la Academia de Peritos Intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas aquí en Tabasco. Muy buenos días, bienvenido, gracias por participar. También el licenciado Efraín Rodríguez León, él es asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos aquí en Tabasco. Muchas gracias también. Buenos días. Bueno, y es que en México hay 7.1 millones de personas que tienen una capacidad diferente. De ese total, el 34% tiene una discapacidad auditiva, lo que equivale a 2.4 millones. Es un número importante, enorme, según informa el propio INEGI. Y en Tabasco hay 75,000 personas que sufren una discapacidad auditiva. También las personas hablantes de lenguas originarias que enfrentan la misma situación, y que de ello también pues se ha hablado también de que pues no tienen quien los apoye, porque resulta que no hay abogados que sepan hablar, no tienen cómo defenderse. Bueno, entramos la necesidad de que los servidores públicos estén capacitados para brindar una atención incluyente y exista personal, sobre todo de manera permanente en las dependencias, que puedan atender a este sector de la población. Licenciado Norberto. Sí, es necesario también que podamos entender los alcances y las proyecciones que tiene la inclusión, porque se ha malentendido que la inclusión es únicamente colocar en el contexto en el que estamos platicando al intérprete de lengua de señas y ponen a cualquier persona que no está capacitada en el tema. Es decir, la autoridad o cualquier otra persona ve que una persona mueve las manos, entonces ya es intérprete de lengua de señas. No se entiende que la interpretación de la lengua de señas y la traducción son profesiones distintas. No es lo mismo interpretar que traducir. Y eso también se tiene que aclarar. Asimismo, esto se debe de entender que la interpretación en sí misma y la traducción en sí misma son profesiones. No somos asistencialistas, porque siempre se dice debe ser asistido por un intérprete, por un traductor. Necesariamente nosotros somos auxiliares de la justicia para que propiamente se pueda realizar los tratamientos adecuados en los actos procesales correspondientes y, bueno, procedimentales también. Por lo tanto, la inclusión se debe de entender como tener a personal capacitado en todas las dependencias públicas, privadas, entendiendo que es un profesional de la materia, es un comunicador nato. Asimismo, se tiene que generar toda una profesión, una conciencia lingüística, una conciencia de interpretación respecto a que debe de tener un amplio dominio de la lengua o las lenguas de trabajo, y en este caso también dominio de ambas culturas. Por lo tanto, no solamente incluir al intérprete y ponerlo en un cuadrito, que también es una falta de respeto, que esté así, micro cuadrito. Es como si la audiencia en estos momentos escuchara súper bajito y, bueno, se tendría que acercar o subirle propiamente, el volumen, ¿no? O sea, sí. Entonces es necesario entender muy bien los alcances que tiene la inclusión, porque no solamente es integrar, porque es lo que se hace, integración, no es inclusión. Lo que se hace es integrar a una persona, cumplo con el requisito que me determina una ley correspondiente y integro a una persona que mueve las manos y ya con eso cumplo el requisito. Eso no es inclusión, eso es una mera integración y parcial total. No es lo mismo, ¿no? Intérprete el que pueda traducir. No, son totalmente distintas estas profesiones, porque el intérprete de lengua de señas trabaja en tiempo real. Es decir, se puede desprender la interpretación en tres técnicas generales: la interpretación simultánea, la interpretación consecutiva y la traducción a vista.
El intérprete, a diferencia del traductor, trabaja en tiempo real, trabaja en esa manera simultánea, es decir, si en esos momentos el ponente está hablando, yo en ese mismo momento, en esa misma secuencia, pero con un canal distinto de comunicación, se está vertiendo el mensaje. Esa sería la interpretación consecutiva, simultánea, perdón. Y la consecutiva es el ponente habla, se detiene para que el intérprete pueda realizar su trabajo. Por lo tanto, la traducción propiamente se entrega el documento correspondiente para hacer un trabajo a través de una competencia traductora y se tiene el tiempo, se tiene la determinación, la precisión lingüística en la cual se va a entregar un trabajo, una fecha, hora y lugar determinado, ¿no? Entonces son totalmente distintas las profesiones. ¿Y por qué si son tan necesarios, por qué no se cuentan, por qué no son contratados? Bueno, porque aquí en Tabasco, y no únicamente en nuestro estado, en el país y en el mundo, he tenido la oportunidad de viajar también a varios países para capacitarme en el tema, y esto se tiene entendido que como es dirigido a personas con discapacidad auditiva, entonces no se le da el peso, como cuando una persona de otro país extranjero viene aquí a México, en cuestión de minutos ya tienen un intérprete, cuestión de minutos, y esto no nadie me lo ha contado. Entonces se demerita el trabajo del intérprete y del traductor respecto a las lenguas de señas, respecto a los pueblos y comunidades originarias, y eso es necesario también, porque si no se le ha dado ese peso de que la comunidad sorda no son personas con discapacidad, sino que son etnias sordas, es decir, constituidas por un aspecto cultural, a partir de que tienen una historia, tienen una diversidad, tienen variaciones lingüísticas, asimismo poseen costumbres, tradiciones, todo ese cúmulo, o sea, antropológico, en el que a partir de rasgos precisamente etnográficos cumplen todos los requisitos, por decirlo de esa manera, y más fácil, en la que la comunidad sorda debe ser entendida como una etnia, no como personas con discapacidad, que pues es un favor que se le hace a los mal llamados sordomudos, que así todos dicen ese mal término cuando el sordo pues es una persona sorda y habla su lengua materna, que es la lengua de señas, pero siempre se cataloga el hablar como un elemento acústico, de sonido, de oír, pero no, hablar lingüísticamente implica dominar todo un sistema lingüístico, tener una competencia comunicativa, una competencia lingüística, y a partir de esos elementos formar lo que se llama toda esa codificación en elementos específicos. Por lo tanto, hablar no se limita a algo acústico, oral, no. El sordo habla su lengua materna, que es la lengua de señas. Así que somos, me cuento, analfabetas en el tema, ¿no? Hay escuelas para preparar a este tipo de personas que se necesitan en las dependencias o alguien que lo certifique. Bueno, la interpretación de lengua de señas no es una profesión regulada, pero sí es una profesión como todo. Y pues estudia obviamente la interpretación en sí, técnicas, estrategias, traductología, traducción y elementos también de los que se sirve el intérprete para poder realizar su trabajo. En este caso, como no es una profesión regulada, hay un problema en cuanto a la contratación de los mismos, porque se exigen muchas veces que se tenga una cédula profesional, pero realmente si no es una profesión regulada, entonces no es que aquí en México se expida el título de licenciado en interpretación de lengua de señas. ¿Ninguna institución? Hay una institución que es privada, pero no se centra en la lengua de señas. O sea, se maneja como una tercera lengua dentro de su licenciatura, pero no hay una como tal enfocada que diga licenciado en interpretación y traducción de lengua de señas. No hay. Específicamente, no. Se manejan por certificaciones. Antes era la certificación del estándar de competencia 085, que era... Una norma. No, es un estándar de competencias, a partir de conocer. Es también el centro de normalización, en este caso de competencias profesionales. Y propiamente ese estándar de competencia cambió a
LS 1319. No obstante, esa nueva certificación dice específicamente intérprete de conferencias de lengua de señas mexicana y viceversa, ¿no? Al español. Entonces, propiamente se está encuadrando solamente en un ámbito de conferencias, porque la interpretación de conferencias también es otra modalidad de interpretación. Entonces, por lo tanto, no hay un título específico que diga interpretación, traducción de lengua de señas. No hay. Por lo tanto, esa certificación es muy buena y todos los intérpretes deberíamos tenerla, porque obviamente hay un examen, se desglosa en 5 áreas importantes, ¿no? Lo que es el examen teórico, la cuestión de la contratación, de prestación de servicios profesionales para los clientes sordos, la interpretación consecutiva, interpretación simultánea y la traducción a vista. Entonces, eso también obliga a que el intérprete pueda profesionalizarse para conseguir esa certificación. No obstante, teniendo la misma, eso no te garantiza que en un aspecto jurídico judicial el órgano competente te contrate, o en este caso admita tu pericia en la rama, porque se exige siempre que exista una cédula profesional. En mi caso, por ejemplo, me he topado con varios casos en los que no me han dado el trabajo, y esto es porque se tiene malentendido que la lengua de señas para las personas, o el lenguaje de señas, el lenguaje es otra cosa, totalmente distinta a la lengua. El lenguaje es así, muy básicamente, es la facultad innata, biológica, estructural, que tenemos todos los seres humanos para poder simbolizar, codificar, a través de un pensamiento, a través de la teoría de la mente, y en este caso a través de una lengua vehicular, comunicar. Por lo tanto, el lenguaje es esa facultad biológica innata de todos los seres humanos, mientras que la lengua ya es ese sistema de códigos, de elementos, de signos, por los cuales nosotros desarrollamos la comunicación, totalmente distinto. Por lo tanto, en todo esto que se malinterpreta, que el lenguaje de señas para personas sordomudas, etcétera, que ya dijimos que sordomudo tampoco es un término correcto, porque las personas hablan y hablan bastante. O sea, yo personalmente, que llevo años en el tema, puedo decir que los sordos hablan hasta por los codos. O sea, siempre lo digo así. Entonces, el problema que se tiene actualmente en el aspecto jurídico judicial es que el órgano jurisdiccional precisamente exige una cédula profesional cuando la profesión no está regulada, y solamente se tienen un aspecto por certificación, pero la actual dice interpretación de conferencias. No hay una especialización que debería de ser para ser un intérprete jurídico judicial de lengua de señas mexicana. No hay. En otros países sí, por ejemplo en España, en Venezuela. Y es necesario, porque cuando no me han aceptado como intérprete, alegan que pues necesita ser un psicólogo, o necesita ser un profesor o docente de educación especial, porque siempre se tiene esa concepción que el sordo es una persona con discapacidad y necesita una atención pues interesante, ¿no? de persona con discapacidad, porque no entiende y tiene un problema de lenguaje y un montón de cosas, cuando, o sea, el sordo no tiene ningún problema de lenguaje, nada. Hay un problema en la sociedad realmente porque no se entiende. O sea, es como si viajáramos a otro país, nosotros mexicanos, viajáramos a Francia, le ponemos, que no es una lengua tan fácil de aprender y tampoco de adquirir. En este caso, si nosotros mexicanos llegamos a Francia y los franceses nos llegan a decir, oye, llegó el mexicano mudo, por ejemplo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Porque no habla francés, ¿no? Porque no habla francés, pero el mexicano, bien mexicano, ¿cómo va a responder? Espérame tantito, yo sí hablo, que tú no me entiendas es otra cosa, yo hablo, tengo mi país, tengo mi cultura. Así es. Entonces el francés, pues, va a entender algunas cosas. Entonces lo mismo le pasa a la persona sorda. El sordo es un extranjero en su propia tierra. Entonces, cuando todo el mundo dice que las personas sordas no hablan, hay un desconocimiento enorme del tema. El sordo habla, tiene su lengua, que es bellísima, tiene su cultura, que también es enorme, vasta, y da para tesis, investigaciones y demás, que de hecho también estoy realizando investigaciones etnográficas al respecto, aplicadas a la interpretación jurídico-judicial de las lenguas de señas. Pero es otro tema. Entonces,
no hay una regulación, hay un desconocimiento total del tema y hay problemas porque siempre cuando se citan audiencias hay elementos y en un contexto jurídico judicial siempre se determina que debe ser un psicólogo, un docente de educación especial y dejan de lado al intérprete de lengua de señas, al verdadero que se necesita totalmente. Entonces, aquí en Tabasco son muy pocas las personas que se capacitan muy bien. Por ejemplo, yo aquí en mi estado me di cuenta de la carencia de formación respecto a la materia, respecto a la lengua, respecto a la cultura. No voy a decir que aquí no es suficiente la cultura sorda, es enorme. No obstante, el intérprete de lengua de señas mexicana debe tener cultura de la comunidad sorda precisamente porque hay variaciones lingüísticas importantes. Por ejemplo, la seña de piña tiene muchísimas variaciones lingüísticas, es decir, dialectos. Que eso también, para los que nos están viendo, no son dialectos los que hablan los pueblos originarios. Ah, mira, lo que siempre se dice. Ah, mira, ahí están hablando en dialecto, ¿no? Y no, o sea, son lenguas, la lengua chol, la lengua tzotzil, etc. Son lenguas. Los dialectos son las variaciones lingüísticas de una misma lengua. En este caso, la lengua de señas mexicana tiene variaciones distintas, porque no es lo mismo decir piña, por ejemplo, que decir piña en Chiapas. O sea, cambia totalmente la seña. Por lo tanto, aquí también nosotros en el sur decimos a los niños chamaquitos y en el norte dicen huerquillos, por ejemplo. Entonces, en esa riqueza, en esa comprensión, el intérprete de lengua de señas mexicana no debe permanecer únicamente en su estado. Tiene que tener cultura general de todo el país, de esas variaciones lingüísticas, culturales de convivencia con todas las personas sordas, en todos sus niveles, desde que el intérprete debe conocer la lengua, el nivel de la lengua del sordo de calle, hasta el sordo profesional con un título. Entonces, todo eso es una profesión, lleva años, y los que ostentan actualmente ser intérpretes de lengua de señas y que solamente mueven las manos, es una falta de respeto para la profesión y para la comunidad sorda. Hablemos de lo que se encuentra en el sistema judicial, estas dificultades que enfrentan no solamente el licenciado Efraín Rodríguez, a quienes a las personas sordas, sino también a las que hablan otras lenguas. Así es. Bueno, mira, pues en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad, tanto impartidora de justicia, está obligada a proporcionar tanto a la víctima como al imputado este servicio, porque si no se le estarían violando sus garantías y sus derechos humanos. A la víctima, pues, al negarle el acceso a la justicia, y al imputado, pues, el acceso a una defensa adecuada. Y pues, escuchando toda esta cátedra que nos acaba de dar aquí el licenciado, caray, pues, qué complejo es todo esto, ¿verdad? Y bueno, nos muestra la enorme discriminación que hay para este sector tan importante que existe en nuestra población y sociedad, porque pareciera ser que todo está hecho pensando en las personas que nos decimos normales, ¿no? Discriminando a aquellos, como dice el licenciado, tachándolos como personas con alguna capacidad diferente o discapacidad, cuando realmente hoy nos queda muy claro son etnias. Que son personas que tienen su propio lenguaje, que no tienen ninguna carencia, sino somos nosotros los que nos decimos normales, los que no entendemos la realidad de ellos. Y por lo tanto, la autoridad no se preocupa en crear los mecanismos para poder, este sector importante, poder no solo acceder a la justicia, porque no es un problema que se reduzca única y exclusivamente a ir a presentar una denuncia ante fiscalía o a ir a desahogar un juicio ante los jueces, sino, como tú decías al principio de esta plática, diferentes instituciones, diferentes dependencias. Sí, porque por ejemplo, sordos, llego yo a ¿qué será? Bueno, vas a la Secretaría de Finanzas. Bueno, de Finanzas es más común, a pagar mi tenencia. Así es.
y simple y sencillamente no puedes porque no cuentan con el personal para poderte atender. Sí, porque si tengo un carro a mi nombre, ahí sí va a contar mi impuesto como ciudadano, ¿no? Claro, a la hora que vayan y chequen que no estás al corriente en tu tenencia, en tu licencia de manejo, ahí sí te va a entrar la infracción, ¿no? Entonces, sí, no debe depender si eres sordo, ¿no? Así es. Entonces, ellos, el Estado, tiene la obligación de garantizar al ciudadano ese derecho. Y desgraciadamente no lo hay. Como dice el licenciado, te exigen una cédula profesional, cuando en este caso lo que debería estar, el interés superior debería de ser garantizarle a estas personas, a este sector, el poder acceder a los servicios que el Estado tiene obligación de brindar, que le permitan a este sector de la sociedad poder acceder a todos esos derechos para poder alcanzar una vida digna y ser o estar en el mismo estándar de todos desde el ámbito de los derechos humanos, porque estamos viendo que hay una enorme discriminación al no ser atendido y el Estado tendría la obligación de tener el conocimiento que tiene el licenciado. Y desgraciadamente yo le garantizo que todo esto que hoy en 20 minutos el licenciado nos planteó acá, no lo saben. Y yo me incluyo. Sí, por eso yo me incluyo. Somos analfabetos. Pero en la nosotros materia. no somos funcionarios. Quien tiene la obligación de saber todo esto es el Estado. Y no lo hace. Y es que esta mesa surge a propósito de a alguien que está enfrentando una situación que ahorita vamos a escuchar de propia voz. Yo agradezco que tome la llamada Amalia García Cortés. Ella es de Villa Chichicapa, del municipio de Comalcalco, porque pues requiere de un intérprete para su hermana Mónica García Cortés, quien es sorda y necesita dar seguimiento a su denuncia. Han venido varias veces y por la falta de un intérprete pues no pueden desahogar la diligencia, lo que le genera además gastos, son de escasos recursos. Doña Amalia García, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Me escucha la señora Amalia? Está en la línea, a ver si vamos a checar si está en la línea telefónica para poder platicar con ella. ¿Se cortó la llamada? Ah, se cortó, con razón, no nos escucha. Ahorita vamos a restablecer la comunicación. Me parece que ahí tenían ustedes en el CODEUTAP un caso de una persona me parece que de Tacotalpa, no recuerdo muy bien, que también no podían desahogar su diligencia porque no había un traductor. Sí, hace mucho tiempo, pero en aquellos años la Fiscalía contaba con este servicio. Ahí sí ya no entiendo de qué calidad era, pero sí contaban con traductores o no sé el término técnico, intérprete. Sí contaban. Desafortunadamente, pues entiendo, si no ha podido desahogar su diligencia, es porque en la actualidad la Fiscalía no cuenta con un intérprete. Está ya la señora Amalia García. Muy buenos días, doña Amalia. Buenos días. Bueno, estamos platicando justamente el tema del que usted pues nos hizo el favor de comentarnos sobre la necesidad de un intérprete. Coméntenos un poco cuál es el calvario, porque no encuentro otra palabra adecuada para referirme a su caso, que ha tenido que padecer usted en la Fiscalía General del Estado. Sí, así es. Mire, lo que pasa es que yo puse una denuncia por violencia familiar el 15 de diciembre del 2021. Uh-huh. Pero es una denuncia que ahí ha estado estancada, no le han dado seguimiento, pues porque no hay intérprete. ¿Y qué le dicen? ¿Cuántas veces han tenido que venir hasta acá, hasta Villahermosa, o a dónde se han tenido que trasladar para tratar de desahogar esa diligencia? Pues en Fiscalía me han citado 3 veces y las 3 veces me dicen que yo me presente, me tienen como 1 hora ahí para que luego me digan que no hay intérprete, que regrese yo de nuevo. Y a Villahermosa he ido 2 veces y lo mismo ha pasado, me dicen que no hay intérprete. Pero es que no llega el intérprete, o es que de plano no la hay en la Fiscalía. Pues me dicen ellos de que de plano no hay, que en todo el estado de Tabasco no hay intérprete, porque es lo que ellos me dicen.
y no le dan una posible solución porque no van a estar viniendo siempre y no van a estar con el tema vigente por siempre. Sí, pues me dicen que me van a llamar, pero pues me quedo esperando la llamada y hasta ahorita no. Desde el 28 de marzo, perdón, del 2022, que el fiscal Guadalupe me citó para las 4 de la tarde, para que según iba a haber intérpretes, no me han vuelto a llamar, no sé nada. Y, entiendo que ustedes es la parte ofendida. Exactamente, sí. Y requieren que ahora sí que la justicia, le hagan justicia a la denuncia que ustedes presentaron. Sí, así es, porque a la persona que estamos demandando es al esposo de mi hermana. El muchacho igual es sordomudo. Y ahora ustedes, ¿cómo se sienten en esta situación? Pues la mera verdad, yo me siento afligida, me siento desesperada porque yo temo por la vida de mi hermana. Ya me la han amenazado, me la han atravesado camioneta y me la han intimidado. Ya no sale, ya tiene miedo de andar en la calle porque dice que esta persona la acosa demasiado. Entonces yo, como le he ido a decir al fiscal, ¿qué están esperando? Que la mate para que así ustedes actúen. Muy bien, pues yo agradezco que tome la llamada. No sé si quiera agregar algo más, aprovechando que están justamente aquí el licenciado Norberto Ábalos, que es además intérprete de lengua de señas, y estamos abordando el tema también con el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos, el licenciado Efraín Rodríguez. No sé si desea agregar algo más. Sí, yo quisiera que el señor Norberto, si nos pudiera echar la mano, la verdad que nosotros somos personas de escasos recursos, si me pudiera echar la mano con esta denuncia, al señor Efraín igual, que pongan más atención, porque como dicen ahí, las personas con esta discapacidad no las toman en cuenta. Mi hermana no es la única que tiene una denuncia. Si se dieran a la tarea de checar, hay otras denuncias más a las cuales no se le da seguimiento por lo mismo. Y como dice el señor Norberto, ciertamente piden que estén certificados. Muy bien, pues yo agradezco, doña Amalia García, que tome la llamada, y bueno, y vamos a estar atentos porque hemos mantenido el canal de comunicación a raíz de que nos hizo del conocimiento. Además, muchas gracias. Abordamos al fiscal y dijo que no hay, dijo, entre otras cosas, parece que así fue que dijo Andrés, de que no había rezago en carpetas de investigación, que todas estaban al día. No, aquí es un caso de que no es así. Sí. Licenciado Norberto. Sí, de hecho, de esa institución y de otras más, por ser diplomático y no echar tierra, pues se me ha contactado, ¿no? Necesitamos un intérprete, pero el obstáculo más grande que se pone es que mencionan que no se puede contratar a particulares. No se puede. Ese es su argumento. No se puede contratar a particulares. Interesante. O sea, ¿tendrían que venir entonces ustedes de una dependencia de gobierno? ¿O a qué se refieren con particulares? O sea, el problema es que cuando el intérprete está en una institución de gobierno trabajando, okay, no dura mucho. ¿Por qué? Y eso lo incluye porque he tenido mucha experiencia. Siempre se quiere que el intérprete trabaje, un intérprete trabaje hasta 8 horas corrido. 8 horas de corrido de su trabajo. Cuando la interpretación de lengua de señas no se trabaja así. A nivel nacional y a nivel mundial no se trabaja así. Se trabaja siempre con relevos. El argumento que se pone es que como ven al relevo, en este caso a la persona que no está interpretando en ese momento y su compañero sí, está sentado, no haciendo nada, alega, ¿no? Uh-huh. Pero el trabajo del intérprete de relevo es enorme, junto con su compañero que está saliendo a cámara, a cuadro, por ejemplo. Se trabaja de esa manera. Mentalmente hay un desgaste enorme cuando se está realizando. Además entiendo que debe estar pendiente de lo que se está, totalmente. Lo que está pasando. Tiene que llevar la secuencia. Sí. Si, por ejemplo, a mí se me pasa una cifra de una estadística importante, mi compañero de relevo me la da. Y así no se pierde ningún dato de información.
Ahora, mentalmente, les decía, es un desgaste enorme. Después de la media hora, después de los 40 minutos que podría ser el máximo de interpretar en forma simultánea, el nivel de interpretación y el nivel lingüístico baja. Entonces eso provoca que el mensaje ya tenga más errores de lo normal. Y por lo tanto no hay un mensaje profundo, correcto, fiel, claro, exacto del emisor propiamente. Entonces siempre se debe trabajar entre un lapso de media hora, 40 minutos por intérprete. Lo recomendable es media hora, ¿no? Y dependiendo. El Código de Conducta Profesional del Intérprete de Lengua de Señas, que el CONADIS había puesto precisamente, decía de 15 a 20 minutos el relevo, ¿no? Ahora, dependiendo también del caso. Es verdad que hay una deficiencia con respecto a entender la proyección y la importancia que se tiene de esta profesión. No obstante, también estas deficiencias y mal entendimiento de la misma vienen desde un aspecto legislativo. Nuestros legisladores a nivel estatal no están capacitados en el tema. Un ejemplo muy claro, el Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado, del estado de Tabasco. El artículo 101 del mismo dice que evidentemente se debe asistir a una persona sordomuda, así tal cual está el término. Sí, y estamos acostumbrados a decirles así. En el código lo dice, así tal cual. Es sordomuda para que tenga derecho, etc. Ahora, ¿se cumple eso o no? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, artículo 45, menciona que debe ser asistido por un intérprete traductor en todo el procedimiento hasta el término del mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de un derecho estatal, un derecho nacional también que se tiene y se está establecido. Ahora, a nivel constitucional, evidentemente en el artículo 2 se centra en las comunidades y pueblos indígenas y la gran diversidad que tiene nuestro país. No obstante... Nada más en eso. Y recientemente se hizo una reforma donde se adicionó a las comunidades afromexicanas, afrodescendientes también, que son parte vital de nuestro país. Ahora, la carencia que se tiene y que se debería tener específica en ese artículo 2 constitucional es agregar a las comunidades sordas, porque siempre se da en de las personas con discapacidad auditiva y así. Realmente a nivel sociedad no nos cae el 20 que las personas con discapacidad auditiva, o sea, realmente son personas sordas. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia, y así lo explico muy rápido porque es un tema profundo. Hay una diferencia entre sordo y sordo, que se le debe dar al intérprete. No debe salir de la bolsa ni del sordo ni del familiar de la persona sorda, sino que es una obligación de las instituciones a cubrir ese honorario profesional para que toda persona sorda pueda disfrutar del servicio que constitucionalmente se debe de tener y también se debe de aclarar, evidentemente. Por ejemplo, en un plano de derecho internacional, la Convención Americana de los Derechos Humanos, por ejemplo, en el artículo 8, que es de las garantías judiciales, específicamente también se habla que se debe de tener un acceso a través de intérpretes. Ahora, de forma gratuita. Y a partir también del artículo 16, que el derecho al acceso, o sea, de la justicia, debe ser gratuita. Ahora, ¿eso se está cumpliendo? No. Lo que se está haciendo es inconstitucional. Y es necesario que, en este caso, todas las personas que conforman a la comunidad sorda, familiares, maestros, docentes, etcétera, intérpretes, por supuesto, traductores, hacemos la voz para que esto no pueda continuar así y que la profesión del intérprete se dignifique en todo el sentido de la palabra. Sí, el hecho de que no se atiende no quiere decir que no existe, porque se está invisibilizando, ¿no? Totalmente. Pues le decían, no tengo el dato de cuántos casos hay así desahogándose, no solamente, por ejemplo, en la fiscalía, sino lo que pasan en otras dependencias. Así es, porque no solamente se limita a la población que nació sin oír o sin hablar, sino que también se está llevando a gente que maneja una lengua originaria,
que no hablan el español, que también se están viendo involucradas en esta deficiencia. Sí, porque mencionaba usted que antes, bueno, tenían conocimiento de que sí había, ¿no? Sí, pero ahora ya no. Y es que de hecho es una obligación, como decía el licenciado, en la Constitución y en el Código de Procedimientos se obliga los tratados internacionales al Estado, y así es, y en los tratados internacionales se obliga al Estado mexicano y a todos los demás países a brindar este servicio a los ciudadanos, porque al final de cuentas, reitero, de eso depende el acceso a la justicia, el acceso a la defensa, que son derechos fundamentales del ser humano y que no se están cumpliendo. Muy bien, ya como mensaje final, licenciado Norberto, ¿alguna reflexión? Sí, claro. Antes de tocar esa última reflexión, hay otro punto que me gustaría también abordar. Y es que cuando existe un intérprete certificado en esos estándares de competencia que durante la entrevista expliqué que existen, también es necesario entender que algunos que tienen el cargo de perito intérprete de lengua de señas en algunas dependencias, se debe de abordar y especificar bien, determinar a través de un examen profesional, no únicamente de derecho, no únicamente de derecho procesal constitucional y todas las ramas que el perito intérprete de lengua de señas debe de saber por estar en ese ámbito. Bueno. Ahora, yo puedo ir, por ejemplo, y buscar ese cargo, ¿no? Perito intérprete de lengua de señas al Poder Judicial, por ejemplo. Ahora, el Poder Judicial, ¿quién le dice que yo soy bueno? ¿Quién le dice que lo que yo estoy diciendo al sordo realmente es el mensaje? No, únicamente, pues, lleva unas constancias, una o dos, etcétera, y ya le dan el cargo, ve que sí, mueve las manos rápido, eso es bueno, entonces sí. Entonces, sí, ¿quién dice al momento de expedir ese cargo de perito respecto a que realmente es un perito en la materia? Tendría que ser alguien que conozca también, ¿no? Exactamente, y que esté especializado en el ámbito jurídico judicial de la interpretación y traducción de las lenguas de señas. Traer a otra persona a otro país si es necesario. Ahora, lo importante aquí también es que en esa problemática no hay una especialización. Ejemplo, y mis colegas de interpretación que alcancen a ver esta entrevista, los hago reflexionar cómo dirían o cómo van a diferenciar entre Estado, el término en lengua de señas, Estado, nación, gobierno, que siempre se pasa en una interpretación como sinónimo, cuando no son sinónimos. ¿Cómo se dice en lengua de señas? Jurisdicción y competencia, que no son conceptos sinónimos. Entonces, ese tipo de términos y de estudio profundo del derecho, en una especialización, es necesaria para que se aborde a través de una estrategia de interpretación conocida como progresividad neológica. Así, la dejo ahí en la mesa, ¿no? Ahora, esto es necesario, una especialización. Yo soy licenciado en Derecho, aparte que tengo esa formación, es necesario también abordar. O sea, tengo esas dos profesiones en las que hago simbiosis y digo, trato y estoy especializándome. Es un mundo. No puedo decir actualmente que soy el mejor, ¿no? O sea, busco ser mejor totalmente y lo voy a hacer. No obstante, es un camino largo por recorrer de toda una vida. Ahora sí, la última reflexión. Podría decir que es necesario que las dependencias, el gobierno, todas las autoridades correspondientes puedan tener esa sensibilización, porque a veces hemos dejado de ser humanos con respecto a nuestro propio egoísmo, que porque nosotros sí escuchamos y ya, pero realmente el sordo escucha muy bien, escucha con los ojos. Eso es muy interesante. Entonces, realmente las personas sordas no son personas con discapacidad, no tienen ningún problema de lenguaje. Por ejemplo, la otra vez en un caso me llamaron, licenciado, por favor, es que aquí la autoridad acredita a mi familiar porque tiene retraso mental. Y yo hablé con la persona sorda y le di y utilicé un nivel de la lengua alto, con metáforas y elementos retóricos profundos, en los que la persona sorda lo entendió. E incluso devolvió otros que aprendí bastante. Ahora, profesionalmente, digo, no, pues retraso mental, ¿tiene esta persona o los que acreditan que tiene retraso mental? Entonces, es necesario abordar ese tema en investigación
fundamentada en reformas a nuestra Constitución y a las leyes secundarias de la misma, leyes reglamentarias, por supuesto, también, y establecer algunos parámetros para que a partir de tratamientos específicos en los actos procesales distintos se puedan generar un servicio de interpretación y traducción profesional, ¿no?, respecto a también una vigilancia de esta profesión, para que no cualquiera viole, o sea, y se meta porque sepa mover las manos, nada más. Independientemente de la certificación que haya o no, ¿hay profesionales de lengua de señas? Sí, claro, en México, en nuestro país tenemos a varios. Por ejemplo, mi mentor, que es el licenciado, el maestro Fidel Montemayor Cetina, es uno de los mejores intérpretes de nuestro país. Tenemos también a otros intérpretes de renombre, por ejemplo, Daniel Maya, que es coautor del libro Manual del Intérprete Judicial en México, coautora con la magistrada María Carrión, que se expidió también en un avance a la profesión. Hay varios profesionales en el tema, pero aquí en el Estado son muy pocos los que realmente salimos a otros lugares, a otros países, en busca de ser mejores para ofrecer nuestros servicios de una calidad extraordinaria. Agradezco mucho, licenciado, su participación. Licenciado Efraín, última reflexión. Bueno, pues que yo creo que esto que el día de hoy se puso sobre la mesa a través del licenciado tiene que ser algo que el gobierno lo lleve a su gabinete, porque sí es fundamental que en Tabasco se garantice el derecho a la justicia a estos sectores tan importantes y que por la discriminación son un sector vulnerable. No porque no escuchen, como ya explicó bien el licenciado, sino por la insensibilidad y desconocimiento que las autoridades y la sociedad tienen. Entonces, el llamado es a eso, de que el gobierno analice y atienda este problema tan grave a la mayor brevedad. Muy bien, muchas gracias, licenciado Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del CODEUTAP, y también agradezco la participación del licenciado Norberto Ábalos Rodríguez, intérprete de lengua de señas mexicanas. Aquí vino a impartir una cátedra interesante, todo lo que todo lo que aquí nos expuso. Nosotros llegamos así a la parte final de la edición de este día. Muchas gracias por el favor de su atención. A las 2 de la tarde, un resumen de esta plática y, por supuesto, más información en la segunda edición de Poder Informativo. Que pase excelente mañana. Ahora está usted bien informado. Grupo BX y su sistema integral de noticias presentó Poder Informativo Primera Edición. Escúchenos en nuestro siguiente programa. Gracias por su preferencia. Poder Informativo, valor de verdad. Audio Jungle.